Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, ¿Qué Ángel. tal? Alexi patrocina esta reacción. Nos trae a las míticas Cynthia con Through the Fire y con Desire Bless of the Fire. Entiendo yo que es una doble reacción, así que vamos allá. Bueno, a ver, siempre es interesante, ¿no? Ver a Cynthia en directo. Es una banda que bueno, casi cada canción es un himno, ¿no? Del hard rock. Así que está muy bien esto. Bueno, entiendo que esto es la década de 2010. No te puedo decir exactamente el año. Pero bueno, lo que te he dicho, ¿no? Es decir, dos temas, Through the Fire and Desire y Bless of the Fire. Eh, ujú. Perfecto, nos vamos a divertir. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno, son bastante clásicas en el formato del hard rock. Me encanta, ¿vale? Sí, sí. A ver, Through the Fire and Desire. Esta canción gira alrededor de la idea de que el deseo es el combustible que permite atravesar cualquier obstáculo. El fuego no representa en este caso el sufrimiento, o no únicamente, sino también la pasión, la ambición, la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece prácticamente imposible, David. Así que bueno, el título plantea un doble concepto, el fuego como prueba y el deseo como fuerza que impulsa para superarla. Así que, bueno, ¿el comienzo qué te ha parecido, David? Pues fulgurante. Han empezado muy fuerte. Ujú, eh, la vocalista increíble. ujú. Estaba ahí dándolo todo. Y el resto, pues ha estado esta chica con la teclista aquí yéndole a los coros, muy bien también. Sí. El bajo no termino yo de escucharle mucho, pero debe Sí, ser percepción mía. no es el sonido más limpio en directo del mundo, pero bueno, a ver, Pero están dando caña, ¿eh? sí, 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 sí. Claro, porque tengo aquí una duda con respecto a los nombres de los miembros. A ver, si no tengo los datos mal, tenemos a
a Saki de vocalista, a Yui de guitarrista, tenemos a Yano de teclista, a la bajista creo que se llamaba Azu y la batería Kanoko, ¿vale? De todas maneras, vamos a intentar de confirmarlo lo mejor posible. Tampoco sé si ha tenido varias formaciones Cintia y claro, concretamente habría que ver en este periodo quiénes estaban por aquí, ¿no? Bueno, pues lo importante, lo importante es que con esta canción yo lo que veo es lo siguiente, es decir, a ver, es una declaración de intenciones desde el primer momento, ¿vale? Es decir, tiene la pegada del hard rock, eh, una construcción bastante melódica. De hecho, la energía de las guitarras y del bajo y de la batería no eclipsa la voz, es decir, la melodía de la voz. Em, Esa intro a mí me ha enganchado de inmediato. Es un Sí, riff sí, de sí. guitarra potente, muy definido, y que ha servido para que la voz mm, entrara con autoridad, ¿no? Es decir, le ha hecho casi la presentación, le ha puesto ahí la alfombra roja y dice, venga, ahora tú lo mantienes. Y sí, la banda es muy sólida en lo que es la sección rítmica. Da esa intensidad sin saturar, es agresiva, pero a la vez tiene esos detalles melódicos. Así que, bueno, em, me gusta, me gusta. Yo creo que cada una se ve que está cómoda tocando, que son gente con oficio. Y bueno, también me gusta, hay detallitos, los arreglos que van metiendo, pero de todas maneras, claro, es un directo y es un directo de hace tiempo, entonces no, muchas veces no se Sí. consigue el sonido cristalino que se puede lograr hoy en día con los directos, pero se Pues escucha mira, he muy... encontrado aquí un poquito de información Ujú, y esta canción es del Ender's World, ujú, el disco, que es sí, de mayo del 2012, así que lo mismo por eso no se escucha. vale, mayo del 2012, ¿no? Sí, Pues entonces me confirmas además que Azu estaba por ahí, porque Azu se une en sí, abril. se llama, me salen aquí Saki voz, Sí, Yui guitarra y coros, sí. Kanoko batería, Ayano teclado y Azu bajo y Claro, coros. yo tenía la duda ahí con Azu porque tengo que se une Y a antiguos miembros Airi, pone a Iris, sí, sí, que es la bajista anterior. Que, sí, claro, si me dices que es de mayo, me cuadra porque en abril del 2012, es decir, prácticamente un mes o mes y pico antes, es cuando se une Azu a la banda. Así que, bueno, ha sido unirse y hacer un directo, así que perfecto. pues mira. Pues eso, muy bien. Em, Vamos a continuar y seguimos. 正義を取り戻せ真実取り返せ迫り来る結末決して逃げはしない Run into the wild Why? 後ろも冷たい闇よけの時一瞬に無心パンダ叫び声はかき消された滅亡恐怖の未来過去の予言天秤にかけられた復活の日かき消された滅亡拳を上げる氷の中静かにたたずむ腐敗の洗脳者動き出せば世界は終わりを詰める堕落したのは勝利の女神恐怖が爆発する神話の上を這いずるだけの人は無力
Es curioso porque, claro, yo entiendo por qué tú notabas el bajo anteriormente, y es porque tiene una cierta distorsión que a Sí, veces te parece, te da la sensación de que es la guitarra rítmica, y es el bajo, ¿vale? ya, ya, ya. Tiene una distorsión muy parecida a la que puede tener la guitarra. Y hasta que no ha hecho ciertos movimientos, digo yo, oh, vale. Además es un bajo muy chulo, es un Stingray. Bueno, pues, a ver, cositas. Mm, Sí, me gusta sobre todo cómo administra las dinámicas, porque en lugar de mantener la misma intensidad a lo largo de toda la canción, va construyendo, ¿no? Como una progresión continua y es como cada vez que hacen el estribillo tiene más impacto que la vez anterior. Saki domina perfectamente esos cambios de tensión y va alternando frases como más contenidas con otras mucho más explosivas. Todo esto Sí, sin perder ni afinación ni control. Em, Cada instrumento, em, bueno, los arreglos, mejor dicho, hacen que cada instrumento tenga su espacio, em, consiguen un sonido compacto, como decía antes, potente y a la vez elegante. eh, Tiene mucho nivel técnico, eso es evidente, y nunca sueltan el componente emocional, hacen que la interpretación tenga fuerza. Y bueno, son músicos de alto nivel, eso se ve, ¿no? sí, sí, Ujú, ujú. Ah, Destacaría, es curioso porque allá, ¿no? Como teclista, lo que suena mucho a sintetizador, pero va reforzando las armonías durante los estribillos y va como metiendo una especie de colchón atmosférico, ¿vale? Que, que es curioso porque lo que hace es que con esa entrada del teclado, en las transiciones, para que no sean tan bruscas, el piano, el teclado lo que hace es suavizarlas. Y ujú. me gusta ese detallito. Am, bueno, a ver, Saki como cantante, eh, creo que, bueno, ya empezamos con una canción que desde el punto de vista técnico es exigente, porque no para. Sí, mucho, mucho, ¿no? Sí, está todo Está ahí que no para, efectivamente. Entonces, Está subiendo y bajando notas a claro, tope. claro, mantener la afinación y la potencia sin mostrar esa fatiga vocal, pues dice mucho, ¿no? De ella hay que hacerlo con muy buena técnica para que después no se resienta. Sí, Las notas agudas las hace con limpieza, evita saturar en exceso y no siempre canta al máximo volumen, sino que va jugando con variaciones de intensidad. Eso está chulo porque así hace crecer el estribillo. Y tengo la impresión de que sabe dosificar la voz para que cuando es el momento realmente potente, pico. pega el subidón, ¿no? Pero es una cantante elegante y me gusta. Aparte que tiene punch, tiene energía, Sí, tiene sí, pegada. tiene... Ujú. Y tiene al público comiendo De su mano, de su mano. total, total. El solo me ha gustado porque, por un lado, ha mostrado una parte de mucha velocidad, ¿vale? Con esa progresión ascendente. Y bueno, claro, sí, efectivamente. Y luego, pues, ha tenido una parte melódica, una parte agresiva, con los bending así, haciendo llorar a la guitarra, así que un poquito de todo. Una buena carta de presentación. Venga, seguimos. Fire
hay un término que he dicho yo que va a dar lugar a confusión y además creo que lo he expresado mal. Cuando decía yo la progresión ascendente, claro, es que en guitarra va al contrario, porque cuando tú ves subir la mano izquierda al guitarrista va hacia los graves, ¿vale? Entonces sería una progresión descendente, porque descendente es de agudo a grave, ¿vale? Claro, y cuando bajas la mano, va hacia los agudos, sería ascendente. Claro, dices tú, ascendente, pero la mano se va hacia abajo. Es un poco Ya, confuso ya, ya. en guitarra, pero digo, bueno, lo matizo ahora en el intermedio de la canción, porque, bueno, este tipo de cosas después le doy vueltas y vueltas, ¿vale? Y no me he terminado yo de explicar bien. Bueno, pues muy bien. Ahora vamos con la siguiente canción. Bueno, quería matizar que me ha gustado mucho la batería de Kanoko. Porque siempre tenía la sensación de que hacía que el tema lo empujara, ¿no? Hacia adelante, manteniendo ese groove constante. em, Todos los golpes iba creando alteraciones con los platos y con los toms, va enriqueciendo el arreglo sin sobrecargarlo. Y sobre todo que hacía que los estribillos sonaran como más grandes, ¿no? Es decir, la interpretación, Ajá. todo está orientado a que cuando llega el estribillo, como todo explote y tiene mucha pegada, me gusta mucho. Luego hablaremos un poquito de las demás, ya hemos hablado de Saki y de Kanoko, así que nos quedarían la bajista, sí, bajo, guitarra y, bueno, de teclado también he hablado, ¿no? Vale, Sí. pues muchas veces se me va la cabeza. Vamos con Bless of the Fire. Vamos allá. まだまだ続くけどここでスペシャルゲスト呼んじゃうならねアルディアストキもっと声ちょうだいよ物言わぬ史実に興味はない定めつげる声としかり聞いた沈みゆく太陽嘆きの海行方も知らずにまた焚いた流星たがために戦う手海はこの我が身に宿る歌って This is the fire We are one of future 夜明けを迎えても眠れない世界 Fire We are one of future 悲しみを背にして迷わずに走れ胸のしんどい痛みだと言える薬はないけど後に隠した孤独の訳操つように注ぐ食材の雨震え目覚める同時 Es que claro, Toki tiene carisma por mil, ¿sabes? Claro. Cuando llega es que incendia el escenario, pero de inmediato. Claro, la aparición de... Claro, además estaba, cuando la ha presentado Saki, digo, joder, ¿por qué grita tanto? Claro, y cuando ha dicho Toki, digo, ya sé por qué gritaba. Sí, 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 sí. Es que, claro, la aparición de Toki, recordemos, por aquel entonces guitarrista de Aldius, hoy día de Silky, eh, no es un simple cameo, es un momento culminante del concierto, Claro. por lo Yo creo que... que por eso no la ha puesto Alexi, Sí, sí, decía que esta había segunda. decía que había una sorpresa, pero yo no sabía a qué se estaba refiriendo. Claro, Y claro. claro, ahora que sé que está Toki, he investigado un poquito y claro, fue tan
tan sonada la participación de Toki en esta canción que incluso la incluyeron en el DVD de Cintia del Tour. Así que... De hecho, de hecho, en la otra canción, en el final, que han Ujú. empezado a hacer así como hacían. Digo, uy, están haciendo el mismo baile de cabeza que hacen Aldius, en Toki y Sawa y el resto de chicas. Y Sí, mira, ahí aparece. ahí había un guiño, ¿no? Sí, Eh, sí, ha sido aparecer y ha cambiado inmediatamente el carácter de la actuación, ¿no? Todo como ha subido de intensidad. Hemos pasado de una banda de hard rock, ¿vale? A un auténtico despliegue ahora de guitarras porque las dos, pues lo hacen genial, ¿no? Pero sí, sí. Toki, yo tengo debilidad por Toki porque es un huracán, ¿vale? En el escenario. No solamente por lo bien que toca, sino a mí los guitarristas que muestran tanto carisma, que se mueven, que interactúan con el público, que, ¿sabes? Eh, me llaman la atención y me ganan, ¿no? Me ganan esa energía que aumenta de forma natural y, claro, la gente, el público está como loco. Eh, Tener, tener en cuenta de que ahora mismo está sobre el escenario, está Toki y está Yui, pues claro, son dos fuerzas de la naturaleza y beneficio para el público. Venga. Sí, claro. Por cierto, a ver, esta canción, Bless of the Fire, em, tiene además lo que es la letra un enfoque como más épico, más, te diría casi cinematográfico, porque habla de personas que aceptan un destino difícil, cargadas con heridas emocionales y que continúan luchando porque creen que su misión tiene un sentido mayor. Así que bueno, habla, habla de cómo el sol se hunde, el mar se lamenta, la lluvia, hace muchas alegorías, ¿sabes? Las Poético. cicatrices, el fuego purificador y, claro, entonces es como todo, está construyendo una especie de atmósfera de batalla interior y me gusta, me gusta. Venga, vamos a continuar. 後に隠した孤独の訳生やすように注ぐ食材の雨震え目覚める当時名もなき明日目指しるために下せ繰り返される今日鳴り響く強制誓いをまとうもの抗い進めよ狼にぼやかれても貫くものに奪わせない Guitar, yeah!ために戦う天意は来ない Es entre que Saki ha cantado tan potente que ha saturado el micro. Sí. Eh, Después estaba por ahí Azu que estaba dándolo todo, haciendo un headbanging que casi se enreda el pelo en el bajo. Después Yui que sale y hace un pedazo de solo. Llega Toki y hace otro Toki pedazo de solo hace otro solo y se y ponen se a ponen a armonizar. armonizar. Y yo me Perfecto. he preguntado, ¿esto lo han ensayado o les ha salido así espontáneo? A ver, Porque si le ha salido eso espontáneo, es para quitarse el sombrero 3 veces.
A ver, un ensayo habrán ensayado una o dos veces antes, pero Sí, pero que a hacer una armonización así, tela, ¿eh? son guitarristas de alto nivel. Es que, claro, en la élite esto es otro rollo diferente, ¿sabes? No Ya, necesitan ya. tanto ensayo para que salga esto. Bueno, pues, a ver, es que, claro, Bless of the Fire lleva la actuación ya a un nivel superior. Por un lado, por la construcción musical, que combina potencia, épica, mucha riqueza melódica. Y claro, empiezan a darle con mucha intensidad. La instrumentación es más densa, los arreglos aprovechan muy bien esa combinación de guitarras, junto ya Sí, con el claro. teclado, con la sección rítmica. Y bueno, me gusta porque van alternando así momentos de gran potencia con pasajes como más abiertos que permiten un poquito respirar a la melodía, ¿vale? Antes de desembocar en el estribillo que otra vez a recuperar un montón de fuerza, ¿no? Claro, si encima la aparición por sorpresa de Toki lo chulo es que cuando aparece Toki, no rompe, digamos, el equilibrio del grupo, sino parece como si llevara en Cintia toda la vida, Sí, ¿vale? sí, sí. Y ese diálogo entre Toki y Yui aporta como una nueva dimensión a la interpretación, ¿no? Es decir, van alternando el protagonismo con naturalidad, no están compitiendo, ahí buen rollo se ve, y así que, bueno, mm, no es que intenten impresionar a propósito al público, pero es que son así de buenas. Sí, sí, Así claro. que es lo que hay. Venga, vamos a continuar. たがために戦う天意はこの我が身に宿る夜明けを迎えても眠れない世界悲しみを背にして迷わずに走れ胸の芯の痛みなど言える薬はないけど貫く想い奪わせないありがとうございますSe Madre queda a mía. gusto, Canoco. Buah, impresionante. Madre Impresionante. mía. Sí, 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 sí. Claro. eh, La combinación de estas dos canciones es como si fuera un viaje de intensidad que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Que la primera canción representa la identidad de Cynthia, ¿no? Más con un hard rock melódico lleno de fuerza, lleno de precisión, de grandes melodías. Y la segunda es como vamos a elevar la apuesta con un enfoque más épico, más carga emocional y claro, y la aparición de inesperada de Toki. Así que bueno, se ha convertido en un final, un desenlace memorable, ¿no? Total, total. En lugar de sentirse como dos temas independientes, ambos funcionan como una experiencia global, ¿no? Que se va construyendo hasta alcanzar el clímax aquí, que deja, bueno, pues extasiado al público. Sí, sí, es casi una experiencia religiosa, como Sí, sí. diría Enrique Iglesias. Sí, 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 sí. A mí me ha gustado mucho porque ha habido buen rollo. Sí, sí. Am, Además, en el solo me ha molado porque se ha acercado Toki a Yui y mientras estaba tocando el solo le estaba haciendo ella. Digo, mira, igualito que por aquí, por estos lares. Eso es, eso es. Estarían pisándose unos a otros. Totalmente. Bueno, pues nos ha encantado, gracias Alexi. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla.
Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.